Holly Ann Campiglia. En 1980, el 3 de agosto, en una pequeña comunidad agrícola llamada Dixon, a 32 kilómetros de Sacramento, en California, en un campo de maíz, se descubrió el cuerpo de una joven mujer llamada Holly Ann Campiglia. Las autoridades se preguntaban si este había sido un asesinato premeditado o ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Toda esta pequeña comunidad estaba conmocionada por este crimen. Alrededor de las 3 de la tarde, en pleno verano, 2 trabajadores estaban limpiando un campo cerca de la carretera y mientras iban limpiando las plantas de maíz en el suelo, notaron algo raro. Entonces descubrieron el cuerpo de una mujer joven. Llamaron a su supervisor, quien contactó a la policía. Pocos minutos después, oficiales de la oficina del sheriff del condado de Solano llegaron y acordonaron la escena del crimen. Determinaron que era un homicidio, ya que le habían disparado varias veces. Registraron el lugar en busca de pistas, pero no pudieron encontrar nada. No había nada que perteneciese a la joven y no tenían manera de identificarla en ese momento. Estuvieron interrogando a todos los trabajadores del lugar, pero no pudieron obtener ninguna pista. Entonces, los policías dedujeron que ella fue asesinada en otro lugar y abandonada en ese campo de maíz que se encontraba a la orilla de la carretera. Llevaron el cuerpo al depósito municipal de Solano para hacerle una autopsia. La causa de la muerte fue determinada como homicidio por heridas de bala. Su cuerpo estaba lleno de balas, había recibido 6 disparos entre la cabeza y el cuello, pero no había señales de agresión sexual ni tampoco había heridas defensivas. Con las huellas dactilares de la joven, los investigadores buscaron en varias bases de datos para encontrar algún registro que ayudara a identificarla, pero lamentablemente esta búsqueda en la base de datos de personas desaparecidas no proporcionó ninguna pista. Al parecer, la víctima no tenía antecedentes penales. Ella fue identificada como la Jane Doe de Dixon y se creó un perfil con bosquejos. Hay que mencionar que en Estados Unidos se llama Jane Doe a todas las desconocidas. En el informe, la joven se describía como blanca, con ojos marrones y pelo castaño oscuro, con un pequeño lunar en el lado izquierdo de la barbilla. El forense estimó que su edad estaría entre los 15 y 23 años y su altura era de 1,53 m, su peso 70 kilos. En el momento de su muerte llevaba un suéter de lana verde y una camisa de manga larga color azul claro con botones de madera, con un dibujo floral y un broche de seguridad que se utiliza para sujetar la parte superior. En su dedo izquierdo tenía un anillo de metal blanco hecho con una cuchara y también llevaba un collar de cuerdas de madera. A pesar de que la información estaba disponible para todos los departamentos de policía locales y las oficinas del sheriff, ese caso se fue enfriando porque ya no había más pistas. Los investigadores seguían revisando las huellas dactilares, pero no encontraban nada. Los restos de la víctima fueron enterrados en un cementerio del condado de Solano un mes después. De manera periódica, los investigadores revisaban el expediente. Solo 10 años después, obtuvieron una nueva pista. Fue el 19 de junio de 1992, cuando la oficina del sheriff recibió nueva información sobre esta joven. La Unidad Nacional de Personas Desaparecidas contactó al equipo de investigación sobre el informe de una persona desaparecida.
Agustín y Alice Campiglia habían puesto una denuncia de desaparición el 12 de mayo de 1992. Ellos informaron que su hija, Holly Ann, de 21 años, había desaparecido en julio de 1980. Según ellos, habían reportado su desaparición en julio de 1980 después de recibir una carta suya en la que les decía que no quería tener más contacto con ellos. Intentaron rastrear la dirección de la carta y descubrieron que era una dirección falsa. Entonces, los padres de Holly Ann descubrieron que el informe de persona desaparecida que habían presentado en julio de 1980 había sido eliminado de la base de datos nacional 2 semanas después de haber sido presentado. Con la nueva información recibida, los investigadores verificaron los detalles a través de la base de datos y también solicitaron muestras de ADN para compararlo con el caso de la joven. 5 semanas después, la familia Campiglia recibió la triste noticia de que Holly Ann era esa joven llamada la Jane Doe de Dixon. Holly Ann Campiglia nació en 1959. Era hija de Agustín y Sally Campiglia. Ella era la mayor de 5 hijas y creció en Nueva Jersey. Según su familia, ella era una joven alegre que amaba a sus hermanas y a menudo les cosía vestidos y les ayudaba a peinarse. Su padre dijo que ella era una joven artista. Parecía que ella tendría un buen futuro, ya que era muy buena en los estudios con unas calificaciones sobresalientes. Sin embargo, en su último año, en 1976, Holly Ann comenzó a cambiar. Sus padres notaron que se distanciaba de la familia y descubrieron que había comenzado a probar las drogas. Empezaron a notar cambios en su salud mental. Ella tenía crisis emocionales. Sus padres no comprendían cuál era la causa de sus problemas. Ella se inscribió en la Universidad de Bellas Artes y fue entonces cuando empezó a ser de nuevo muy rebelde y comportarse de manera errática. Empezó a escaparse de casa y el primer incidente ocurrió en 1977. Ella desapareció durante más de un mes antes de que sus padres la encontraran caminando por la Ruta 70, a 1 kilómetro de su hogar. Durante los años siguientes, ella continuó escapándose de casa. Y el tratamiento médico que recibía para sus problemas mentales ya no funcionaba bien. Su madre dijo que Holly Ann necesitaba ser vigilada todo el tiempo, ya que se escapaba de casa todo el tiempo. Su familia intentó desesperadamente que recibiera toda la ayuda que necesitaba, pero, a pesar de eso, vieron a su hija por última vez el 10 de junio de 1980. Mientras se dirigían a un centro de consejería, Holly Ann empezó a ponerse muy nerviosa cuando iban en el auto. Entonces tuvo un ataque de ira diciendo que necesitaba hacer las cosas a su manera y ver mundo. Intentó abrir la puerta mientras su madre conducía. Entonces ella detuvo el auto para razonar con ella, pero ella se alejó corriendo. Su madre regresó a casa y llamó a la policía para informar de su desaparición. La policía detuvo a varias chicas que se parecían a ella, pero ya era demasiado tarde y Holly Ann ya había abandonado la ciudad. Un mes después recibieron una carta de ella enviada desde Sacramento y según esa carta, la joven decía que vivía con 2 chicos y que no quería saber nada más de sus padres. Sin embargo, la dirección proporcionada en la carta no llevó a ninguna parte y fue entonces cuando informaron de su desaparición y subieron su perfil a la base de datos de personas desaparecidas. Pero lo que no sabían era que su perfil fue borrado de manera accidental del sistema.
La familia recurrió a otras redes de personas desaparecidas y al Seguro Social para ver si ella había aparecido en algún lugar. Durante años esperaron alguna noticia. Cada año iban perdiendo la esperanza de volver a verla. Después de 12 años, su familia por fin encontró a Julian y pudieron cerrar la búsqueda. Los restos de Julian fueron trasladados en avión desde California a Nueva Jersey para su entierro final en 1992. Ese sería su último viaje. Los investigadores tenían un nombre para la víctima y trabajaron con la familia de Julian para encontrar respuestas a su asesinato. Al no tener información de ella durante más de 12 años, no pudieron obtener más información que ayudara a resolver el caso. No tenían pistas, no estaban avanzando en la investigación. La familia comenzó a investigar la nueva tecnología que se había creado para resolver casos. Las hermanas se acercaron a la oficina del sheriff para pedirle que volviera a analizar todas las pruebas biológicas. La oficina del sheriff revisó el caso y volvió a enviar las pruebas. Los avances en la tecnología permitieron volver a analizar el material biológico. Las pruebas de ADN se enviaron al Instituto de Investigación Serológica, quienes descubrieron un perfil de ADN ajeno. Ese ADN correspondía al de un hombre. Descubrieron que ese perfil pertenecía a un hombre que estaba en prisión. Herman Lee Hobbs, de 76 años. Él había vivido en Sacramento y trabajaba como mecánico. Estaba casado y tenía hijos. Era consumidor de drogas y fabricaba metanfetaminas para su propio uso. Su historial delictivo es extenso y perturbador. En 1969, a los 22 años, fue arrestado después de liderar una persecución policial tras una serie de robos en Sacramento. Admitió esos robos y se declaró culpable. Fue liberado en 1975 después de cumplir solo 5 años de cárcel. En el año 2000, su carrera criminal llegó a su fin. Fue condenado por agredir a una mujer. Después de su condena, su propia hija y su sobrina ofrecieron una pista de que él podía ser responsable de muchos ataques mortales desde el año 1975 y el año 2000. Los investigadores revisaron varios casos sin resolver e identificaron los movimientos de Hobbs desde su liberación. En enero de 1975, Terry Pata, de 13 años, había salido temprano de la escuela porque se sentía enferma, pero nunca llegó a casa. Su cuerpo fue encontrado 9 días después, escondido en un tubo de desagüe a lo largo del camino a casa. Había sido asesinada con un cuchillo. Los investigadores descubrieron que Hobbs vivía muy cerca de la casa de Terry. Con el ADN de Hobbs ya registrado, lo compararon con las pruebas y encontraron una coincidencia positiva. Él ya estaba cumpliendo una larga condena, pero se declaró no culpable del asesinato de Terry, pero aún así recibió otra condena de 25 años a cadena perpetua. Otro caso sin resolver resurgió. Unos madereros que trabajaban en el condado de Yuba descubrieron el cráneo de una mujer. Sus restos fueron enviados a un laboratorio de antropología en California para realizar pruebas de ADN. Los resultados demostraron que ese cráneo pertenecía a Brenda Ann Tucker, de 29 años, que fue reportada como desaparecida en mayo de 1994. Su ropa fue encontrada cuidadosamente doblada junto a un arroyo y su auto fue descubierto en el estacionamiento de un mercado. Brenda fue clasificada como desaparecida hasta diciembre del año 2000. Después de los resultados de la autopsia, se comprobó que le habían disparado en la parte posterior de su cabeza.
Además, testigos se presentaron después del descubrimiento afirmando que Brenda fue asesinada. El caso fue llevado a juicio mientras Hobbs cumplía condena por el asesinato de Terry. Los testigos afirmaron haber visto a Brenda salir de la residencia de Hobbs. La ropa de Brenda fue encontrada a medio kilómetro de la casa de Hobbs. Había entre ellas una toalla de la casa de Hobbs y los restos de Brenda fueron encontrados a poca distancia de donde vivía Hobbs en 1984. Dos mujeres también declararon que Hobbs las agredió, cerca del bosque donde se encontraron los restos de Brenda. La familia de Brenda dijo que Hobbs los conocía bien y a menudo era un invitado en su casa durante la década de 1990. El ADN encontrado en los pantalones de Brenda resultó ser el de Hobbs. Sin embargo, durante su comparecencia, un juez desestimó el caso y dijo que no había pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de Brenda. Se acusó a Hobbs de ser responsable de otras desapariciones de mujeres. Finalmente fue acusado gracias al ADN. Hoy en día se encuentra en la cárcel de Solano. El 13 de marzo del 2023 deberá comparecer en el Tribunal Superior del Condado de Solano y será acusado del asesinato de otras 5 mujeres. Los detectives siguen trabajando con otras agencias en el norte de California para identificar y vincular a Hobbs con otros casos sin resolver.